Bueno, buenas a todos, saludos. Em, este video tiene por finalidad pues dar a conocer cómo se hace un índice de contenido en Word. Em, y vamos a iniciar diciendo de que cuando uno hace un índice de contenido generalmente pues tiene claro qué es cuál es la estructura del documento. Generalmente pues cuando un docente, por ejemplo, deja asignaciones o cuando nos prestamos a hacer algún documento académico, por ejemplo, una tesis, pues siempre hay lineamientos para hacer cualquier tipo de documento, ¿verdad? En ese sentido, ¿a qué lineamientos me refiero? Pues a cuál es la estructura del documento, a qué tipo de letras en qué tipo de letras se debe elaborar todo el documento, cuál es el interlineado que tiene que tener el documento, cuál es el espaciado y un conjunto de indicaciones que son las que guían la realización del mismo. En ese sentido, pues, eh, lo que pretendo en este video es dar a conocer cómo gestionar un documento y demostrar de que el éxito de la estructura del documento, la presentación académica de un documento, pues depende también de los elementos básicos, de forma que podamos darle desde el inicio del mismo. Entonces, en lo personal, la herramienta que yo más utilizo es justamente la que ustedes ven acá. Esta es la herramienta que yo más utilizo para hacer un índice de contenido. Y entonces voy a comenzar con varios elementos. Primero voy a pensar que esto es una portada, ¿verdad? Voy a dejar esa página por aquí y voy a seguir la estructura de un documento de investigación, por ejemplo, de una tesis, para enseñarles cómo hacerlo. Entonces, generalmente cuando uno hace un documento, pues tiene una estructura determinada, ¿verdad? Y desde antes más o menos se tiene una aproximación al índice que puede llevar. En este caso, pues voy a hacer una tesis y lo primero que tenemos acá es, voy a escribir por acá agradecimientos, agradecimientos. Y desde ya yo quiero que esto forme parte del índice. Entonces fíjense, con esta opción de acá tenemos varias cosas. Normal significa que es todo el documento, ¿verdad? Desde acá, desde esta opción, yo puedo configurar cómo deseo todo el documento. Entonces voy a configurar esto. Por ejemplo, voy a decir un documento. Esta opción es importante, miren, modificar, porque me permite darle ciertas características al texto. Entonces voy a suponer de que yo lo quiero en Arial 12. Esto es automático, ¿verdad? Color negro. Y lo quiero justificado el texto. Entonces, y también quiero que en párrafo esté un espaciado y un interlineado. Recuerden que el espaciado es la distancia que hay entre un párrafo, entre párrafos, o bien entre un párrafo y un subtítulo. Y el interlineado pues es el espacio que hay entre líneas de un párrafo. Eso es importante que lo tengan claro. Entonces yo lo voy a dejar por acá, ¿verdad? Alineación, si ustedes se fijan, está justificada, eso lo tenemos que tener también. Y le doy a aceptar. Evidentemente desde esta opción podemos modificar un sinnúmero de cosas, ¿verdad? El fuente, las tabulaciones, el borde, etcétera. Y entonces por ahí lo voy a dejar, ¿verdad? Ya cuando ustedes tengan un trabajo específico con ciertas características, entonces saben que tienen que ir a estos elementos. Y entonces le voy a dar a aceptar y ya mi documento está configurado para que todo el documento se elabore con estas características que le he dado acá en normal. Y luego utilizo estos títulos que están acá, ¿verdad? ¿A qué se refiere con títulos? Voy a hacer un ejemplo acá. ¿A qué me refiero con títulos? Por ejemplo, yo digo,
Yo tengo acá un nivel, ¿verdad? Tengo un nivel. Luego de este nivel pueden depender otro nivel, ¿verdad? En una estructura, en un índice de contenido. Y puedo tener otro nivel, ¿verdad? Y así sucesivamente puedo tener un conjunto de niveles. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que el título 1, por ejemplo, es este, ¿verdad? Es título 1, ¿verdad? Este va a ser título 2. Este vamos a tener título 3. Y en este vamos a tener título 4. Y luego es posible que en la estructura de un documento, pues volvamos a... De hecho, siempre es así, ¿verdad? Se vuelve otra vez al nivel 1, ¿verdad? Al título 1. Título 1. Y luego así sucesivamente. A esto me estoy refiriendo. Y luego sabemos que en un índice, pues acá por acá lleva el número de página, ¿verdad? En este caso voy a colocar un ejemplo 12. Y entonces esta herramienta nos sirve justamente con estos títulos. Es que vamos a configurar el índice de contenido. Por default, si ustedes nunca han usado esta herramienta, entonces van a observar que solo les tira el título 1, pero no se preocupen, ¿verdad? A medida vayan avanzando con la utilización de los títulos, entonces el programa les va a ir tirando el título 2. Si usaron el título 1 ya, les va a tirar el título 2. Si usan el título 3, el 2, perdón, lo va a tirar el 3 y así sucesivamente. Entonces, iniciemos. Yo, por ejemplo, acá tenía agradecimientos, ¿verdad? Agradecimientos. Y entonces yo quiero que esto me aparezca en el índice. Y entonces, y generalmente estas partes introductorias aparecen aparecen en el índice. Entonces, y aparecen generalmente con título 1. Entonces, miren, primero, evidentemente debo tener claro qué características va a tener cada título. Y entonces, en este caso, le voy a decir que el título 1 tenga un conjunto de características. Le voy a decir que sea tamaño 16, que sea Arial, que sea automático, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces les ha pasado que cuando están elaborando un índice, y no utilizan la herramienta, entonces les aparece como un color azul y entonces tienen que hacerlo manualmente. Si hacen de esta forma, entonces evitarán ese problema. Y entonces siempre no olviden configurar. Generalmente van centrados. El párrafo siempre le vamos a dar las mismas características. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Y entonces yo escribo la palabra, ¿verdad? Y le doy título 1. Miren, y ya se me colocó ahí. Debo tener presente que cada vez que este texto que está por acá, esté en normal, ¿ven? Miren, acá está, debe estar en normal, porque aquí lo que va, recuerden que aquí lo que va es un texto, y entonces eso debe estar normal. De ahí que una regla general es que ustedes, todo lo que no quieren que aparezca en el índice de contenido debe estar en normal, ¿verdad? Si yo a esto le pongo título, significa que eso me va a aparecer en el índice de contenido, pero debo asegurarme que esté en normal. Perfecto. Luego, pues voy a pasar a la siguiente, a la página número 3 y voy a colocar introducción. Introducción. Perdón, antes vamos a utilizar índice de contenido. Contenido. Y miren, índice de contenido. Yo quiero que también el índice me lo coloque como título 1 y ahí lo tengo. Entonces, significa que en este espacio, cuando hayamos terminado el video, vamos a venir acá y aquí vamos a insertar el índice de contenido. Voy a pasar a la siguiente página. Estoy en la página 4. Y entonces voy a utilizar la estructura normal de una investigación. Voy a colocar el capítulo 1 y voy a colocarle planteamiento del problema. Y entonces planteamiento del problema tiene título 1, ¿verdad? Tiene título 1. Y generalmente
Dentro del planteamiento del problema, en una investigación, pues tiene un conjunto de elementos que están dentro. Por ejemplo, 1.1. Observen que se me pone automático. Yo no suelo utilizar la numeración automática, pues ya es. Sin embargo, eso es preferencia de cada quien. Yo prefiero deshacer la numeración automática y lo primero que vamos a agregar es el planteamiento, el enunciado del problema, perdón. El enunciado del problema. Y entonces observen que estoy en el capítulo 1 y lo lógico es que le coloque un correlativo iniciando con el 1. El 1.1, entonces enunciado el problema. Ahora bien, si a este le asignamos nivel 1, entonces, y están dentro de este capítulo, ¿qué significa? Que ahora le voy a asignar entonces a este nuevo subtítulo, le voy a asignar el título 2. ¿Verdad? Pero el título 2 no lo he configurado, entonces voy acá, miren, hago lo mismo, modificar. En este caso le pido que sea 14, ¿verdad? En este caso, si ustedes se fijan, debo alinearlo a la izquierda. Y miren, el párrafo siempre la misma. Estas dos son las más importantes, el espaciado y el interlineado. Y le doy a aceptar y le doy a aceptar. Y si ustedes se fijan, también activo el color negrito, ¿verdad? Y entonces ya he escrito acá con un solo clic, miren, me coloco donde sea el cursor, y le doy nivel 2. Y luego el 1.2 punto es la formulación del problema. La formulación del problema. ¿Qué nivel va a tener? Pues lógicamente va a tener nivel, siempre sigue siendo nivel 2, miren, nivel 2. Luego voy al 1.3 punto y acá lo que vamos a escribir son los objetivos. Vamos a escribir los objetivos de investigación. ¿Qué nivel? ¿Verdad? Sigue teniendo nivel 2. Sigue teniendo nivel 2. Ahora viene lo que pasa aquí. Aquí vamos a agregar otro nivel, 1.3.1. ¿Por qué? Porque de acá lo que sigue es son los dos objetivos, ¿verdad? El objetivo general, y como depende de esto, ¿verdad? Si esto lo tuviéramos en una estructura, esto tendría que estar por acá, ¿verdad? Y entonces tendría nivel 3, pero deben configurarlo siempre. Acuérdense, no olviden configurarlo, darle todas las características que quieren, que deben estar en automático, en color negrito, el párrafo, la fuente, todas las características. Y le doy a aceptar y miren, con un solo clic me coloco encima del texto y le doy nivel 3. Y luego el 1.3.2, que este va a ser objetivos específicos. Objetivos específicos. ¿Y qué nivel va a tener? Siempre va a tener nivel 3. Y así sucesivamente, ¿verdad? Así sucesivamente. Si yo inicio, por ejemplo, si yo estoy trabajando con el capítulo 2, por ejemplo, entonces la primera sección de ese capítulo va a ser 2.1, ¿verdad? ¿Y qué nivel va a tener? Va a tener nivel 2. Todos los que, por ejemplo, si estamos trabajando en un documento por capítulos, entonces todos los títulos de los capítulos, los nombres de los capítulos van a tener título 1. Y todos los subtítulos pues van a tener del nivel 2 en adelante, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos haciendo, por ejemplo, un marco teórico, entonces podemos llegar hasta el nivel 4, ¿verdad? Máximo 5. No es recomendable que tengamos tantos niveles. Y no olviden la regla, porque recuerden que aquí lo que vamos a tener es texto. Esto es texto. No olviden la regla. La regla general es que todo lo que yo no quiero que aparezca en el índice, pues va a tener, tengo que estar seguro que está aquí en esto normal. Luego, miren, varias cosas. Un tip que les voy a dar. Muchas veces nos pasa que estamos en eh,
un subtítulo, perdón, muchas veces nos pasa que estamos en un documento grande de 200 páginas y resulta de que nosotros queremos venir de las conclusiones, por ejemplo, de los anexos a la portada o de los anexos a la introducción. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues con la barra de cursor movemos esto, ¿verdad? Sin embargo, cuando estamos trabajando con esta estructura y siguiendo estos elementos y hemos configurado todo el documento, les voy a dejar un tip por acá. Se van a vista y panel de navegación. Observen que en el lado izquierdo de su pantalla observan toda la estructura del documento. Eso significa que si yo tengo todos mis capítulos acá formulados en función a lo que acabamos de ver, con un solo clic entonces nos vamos a mover a la sección que nosotros deseamos movernos. Y eso, así se configura un documento. Luego fíjense, recuerden que agregamos acá una página de índice de contenido. Entonces ahora ya tenemos todo el documento perdón, configurado con esta naturaleza, ¿verdad? Así como lo vimos con esta herramienta aquí. Ya lo tenemos todo el documento. Tenemos un documento afinado de unas 100 páginas y entonces lo que quiero es insertar el índice automático. ¿Cómo lo hago? Me voy aquí a referencias, miren, y aquí aparece tabla de contenido y luego con un clic, con un solo clic, pues ya tengo mi índice de contenido por acá. Ya tengo mi índice de contenido automático. Y luego quiero mostrarles algo, ¿verdad? Siempre con índices de contenido. Quiero mostrarles qué es lo que puede pasar. Me voy a ubicar por acá y le voy a dar clic derecho y voy a dar actualizar campos. Y aquí me voy a detener un momento, porque pueden pasar dos cosas. Cuando uno presenta trabajos, puede pasar varias cosas interesantes. Primero es que nosotros necesitemos mover un subtítulo. A otra página, ¿verdad? Un subtítulo que tenemos, por ejemplo, en la página 2. Cuando lo quiero imprimir, entonces dice, no, mejor, o el docente le pide, mueva esta sección para la siguiente página. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, cuando ocurre eso, entonces significa que el subtítulo que tenía en la página 2 se me corrió al 3. Y Word no lo actualiza automáticamente, ¿verdad? Entonces, en este caso, si eso ocurre, por ejemplo, hagámoslo. Miren, yo me voy acá. ¿Dónde está objetivos de investigación? Está en la página 4. Voy a ir a objetivos de investigación y en efecto voy a insertar números para que lo vean mejor. Final de la página, voy a insertarlo, ya lo inserté. Y entonces fíjense, voy a ir acá al índice. ¿Dónde está objetivo de investigación? Está en la página 4. Voy a ir a objetivo de investigación. En efecto está en la página 4. Y entonces lo quiero pasar a la página 5. Miren, ahí ya está en la página 5. En la página 5. Sin embargo, en el índice de contenido no se me ha movido. Sigue apareciendo en la página 4. Entonces, cuando eso ocurre, necesito actualizar los números de página. Es la primera opción. Es la primera opción. Y entonces, ahora sí, miren, los objetivos generales y específicos se me movieron a la página 5. Con la segunda opción, que es actualizar campos, perdón, actualizar toda la tabla, puede pasar lo siguiente, que a mí se me haya olvidado insertar un subtítulo. En este caso voy a suponer, se me ha olvidado o en la medida que voy agregando, ¿verdad? Pues no se actualiza. Entonces voy a suponer que yo aquí en objetivos específicos agrego otro y a este le voy a llamar 1.4 justificación. ¿Qué nivel va a tener? Pues el nivel 2, ¿verdad? Lo mismo que le hemos venido asignando acá. El nivel 2. Mira, tenemos diferentes niveles. El nivel 2. Y entonces vuelvo acá. Si ustedes se fijan, pues no está agregado acá en mi índice la justificación de la investigación. Y por tanto necesito actualizar toda la tabla para que sí me aparezca la justificación. Y observen, ya me aparece la justificación. Cada vez que vaya agregando nuevos subtítulos, entonces debo venir acá y actualizar toda la tabla. Este es el pequeño video tutorial que he preparado para que los estudiantes puedan presentar sus trabajos de forma elegante y siguiendo
una estructura definida. Es importante mencionar que generalmente cuando uno hace este tipo de trabajos, pues es la institución o el docente en su caso quien da los lineamientos de cómo realizar un trabajo. Sin embargo, en este video podrán encontrar los elementos necesarios para hacer un trabajo utilizando los índices de contenido automático. Así que espero que que les sirva y que sea de mucha utilidad en el desarrollo académico.